Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jessica Gutiérrez y el tema del que vamos a hablar el día de hoy es la balística. Vamos a dar inicio con algunas definiciones. Según el autor Carlos Guzmán, nos refiere que la palabra balística proviene del latín ballista, que significa especie de catapulta, y del griego ballein, que significa arrojar, por lo que define que es el arte de lanzar proyectiles. Por otro lado, Roberto Carlos Albarracín nos refiere que la balística es la ciencia que estudia integralmente las armas de fuego, el alcance, la dirección de los proyectiles que se disparan y los efectos que estos producen. A su vez, Julián Pérez Porto y Ana Gardein refieren que la balística es la disciplina que se centra en el análisis del desplazamiento y los efectos de las balas y de otros proyectiles, y pues todo lo vinculado con esta disciplina, por ejemplo, cuestiones químicas o físicas que se producen dentro de la balística. Como podemos observar, cada autor tiene pues una definición diferente. Cada uno lo especifica o lo establece como un arte, una ciencia o una disciplina. Y al igual que la criminalística de campo, dependiendo del autor, es el enfoque que se le va dando. A través del análisis y el estudio de estas definiciones podemos llegar a la conclusión que la balística pues, es el estudio científico de las características, los movimientos, efectos, desplazamientos y todo lo relacionado con los proyectiles y los artefactos que los disparan. La balística forense tiene pues una relación muy estrecha con la criminalística de campo. Se encarga de estudiar los efectos de los proyectiles, los artefactos que se disparan y todo lo relacionado con un hecho que se está investigando. Por ejemplo, podría ser un homicidio y pues una vez juntando o reuniendo todos estos análisis puede llegarse como conclusión pues a un dictamen pericial, el cual nos va a contribuir con la criminalística a través de análisis que vayan dirigidos al área penal y que sirvan como auxilio para las autoridades que se encargan de impartir la justicia. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de la balística, dando inicio en Londres en 1835, donde el juez de paz Henry Fielding, junto con su hermano John, crean un grupo de investigadores que le ponen como nombre Bow Street Runners, el cual se encarga de hacer investigaciones, de estudiar y tratar de resolver crímenes que tienen que ver con armas o proyectiles, y también se encargaban de estudiar lo que es la delincuencia organizada en menor escala que existía en aquellos tiempos. Uno de estos investigadores, en uno de los casos, se percata de que uno de los proyectiles que es extraído de una víctima tiene una protuberancia pues poco común. Y se le ocurre que como el pueblo donde ellos vivían era muy pequeño y como en ese tiempo las personas que tenían armas de fuego, ellos producían sus propios proyectiles, tenían sus propios moldes, pues se le ocurrió ir a hacer una comparativa, ir con cada una de las personas que tenía arma de fuego, checar los moldes, y se percató de que uno de ellos coincidía perfectamente con los bordes y las características físicas del proyectil que habían encontrado en la víctima, y así dieron con el culpable de este crimen. Este fue uno de los inicios de lo que es la balística. Por otra parte, en Alemania, en 1898, el doctor Paul Hesserich, él era asesor de un tribunal, estaban llevando un caso donde se culpaba a una persona de un doble homicidio. Él fue el primero que oficialmente realizó lo que es la balística comparativa para resolver un caso en un juicio, y pues él lo que hizo fue tomar el arma que era del presunto culpable, dispara el arma y compara ambos proyectiles, tanto el que se recuperó con la víctima como el que él disparó con el arma,
y al hacer la comparativa se da cuenta que las características físicas que tenían ambos proyectiles eran exactamente iguales, por lo que pues se llega a la conclusión de que esta persona es la culpable y es el inicio de la balística comparativa ya pues de manera más establecida. Por otro lado, Charles White, él es uno de los pioneros en la balística forense y uno de sus más grandes hallazgos fue la creación de un catálogo técnico. Él viajó por todo Estados Unidos, por Europa, visitando las fábricas de armas y solicitando información sobre las características de cada una de las armas que en esas empresas se fabricaban para poder hacer este catálogo. Esto pues fue un gran avance para la balística, para su historia, y posteriormente solicita también el apoyo de Max Poser, donde le solicita que le ayude a fabricar un microscopio en el que se puedan analizar pues las características físicas de cada uno de los proyectiles, de las armas, para que el estudio y el análisis pues fuera más completo y más práctico, vaya. Bueno, pues ya entrando en materia, la balística tiene una clasificación. Se clasifica en 4. Sería la balística interior, la balística exterior, la balística de efectos y la balística comparativa. La balística interior es la que se encarga de estudiar los efectos de la trayectoria del proyectil en el interior del cañón. Por ejemplo, los mecanismos de disparo y de alimentación que tiene un arma, los iniciadores, el estriado que tiene lo que es el cañón del arma, los tipos de ojiva, entre pues otras características, vaya, y otros efectos que se producen dentro del cañón al momento del disparo. La balística exterior es la que se encarga de estudiar todos los movimientos que sufre el proyectil durante la trayectoria, desde que sale del cañón, desde que sale de la boca del cañón, hasta que se impacta con una superficie. Por ejemplo, la balística exterior estudia la velocidad inicial, velocidad que tiene el proyectil cuando sale del cañón, la trayectoria que recorre el proyectil, la resistencia del aire, el efecto corólisis, todas estas características y efectos que sufre el proyectil mientras sale del cañón del arma y en el transcurso que llega a impactarse con la superficie o que la velocidad o la aceleración que tiene se disminuye hasta 0. La balística de efectos estudia los fenómenos que se presentan dentro de un tejido que es impactado por un proyectil. Esto es, cuando el proyectil se impacta sobre una superficie, los efectos que él produce en esta superficie es lo que va a estudiar esta clasificación de la balística. Por ejemplo, la energía pues, de la penetración, la expansión de la ojiva, la deformación de la ojiva, los tipos de ojiva y todos los daños vaya, que surgen cuando el proyectil se impacta. Y por último, la balística comparativa, pues es la búsqueda y detección, comparación de todas las particularidades especiales que existen entre las armas, los casquillos, los proyectiles que se disparan o que están relacionados con la balística. Esta clasificación de la balística utiliza lo que es el principio de correspondencia de las características, que sería analizar el proyectil que se encuentra, por ejemplo, en una escena que se está investigando en un lugar de hechos, con un proyectil o el arma que presuntamente es la que produjo pues, el efecto o el hecho que se está investigando, vaya. Por ejemplo, deformaciones en los casquillos, los tanques recuperadores son los que se utilizan para hacer lo que son las pruebas con las armas que tenemos de presunción, y la utilización de instrumentos de medición es lo que va a utilizar la balística comparativa para tener las conclusiones que se necesitan para resolver un hecho.
Bueno, pues compañeros, de mi parte sería todo. Esta explicación fue breve, es concisa, pero pues espero que les haya quedado claro y que les haya servido para tener un poquito de lo que es la visión de la balística comparativa, la balística exterior, interior y la clasificación de las mismas. Pues bueno, por su atención, muchas gracias. Que tengan bonita tarde.